Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto de poderlos saludar. Mi querida hermana Ani López, Chatía Donis, qué gusto saludarlas, bendecirlas. Y qué bueno que estamos aquí listos para un estudio más de Biblia en mano. Hoy vamos a seguir con el estudio de Nehemías y espero que hoy estén listos porque es un capítulo no tan largo, pero quiero que podamos hoy extraer toda aquella sabiduría que Dios nos da a través de una historia maravillosa con una tremenda enseñanza espiritual. Bendecimos a mi hermana Elizabeth, qué gusto poderte saludar, hermana Elizabeth. Un gran abrazo también para ti y también de todo corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y qué bueno poderlos bendecir y saludar desde acá. Hoy vamos a tocar este tema, hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Nehemías, ¿verdad? Para que estemos listos para hoy aprender lo que el Señor nos quiere enseñar, porque es una historia de cómo enfrentarnos a cosas y a situaciones, a enemigos poderosos y salir victoriosos y bendecidos, con gozo y alegría. Por lo que vamos a esperar un momentito a que se conecten algunos hermanos más a la señal. Mi querida hermana abuelita Luna, le bendigo en el nombre de Jesús. Hermana Marilena, qué gusto de tenerla ya por acá y tenerla ya aquí lista para estudiar juntamente con nosotros. Pues hoy ya vamos a iniciar a estudiar Nehemías capítulo 4. Hoy vamos por el capítulo 4. Por favor, si me pueden ya avisar y decir si tienen, por favor, desde que yo les digo hoy vamos a estudiar, tenemos que tener todo listo, ¿verdad? Cuadernos, Biblia, lapicero, computadora o lo que ustedes utilicen para poder tomar sus notas. Me indican ahí con qué lo hacen, porque a algunos les es más fácil tomarlo en forma manuscrita y otros les es más fácil escribirlo con la tecnología que tenemos. A ver, me pueden indicar cómo lo van a hacer y si ya están listos para poderlo hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar ya. Elizabeth nos puso que está lista, Ani López también. Mi querida hermana Celia Victoria, muy buenas noches y bendiciones también para usted y para su esposo también. Qué gusto poderla saludar. Mi hermana Claudia Rivera, gusto de poderla saludar y bendecir desde acá, desde Guatemala. Y pues bueno, vamos a iniciar capítulo 4 del libro de Nehemías. Hoy al título le puse ¿Cómo luchar en medio de la oposición? Porque es relativamente fácil enfrentar algo sin que haya nadie que se oponga, nadie que critique, nadie que sea de interés, que se oponga a lo que estamos haciendo. Pero cuando hay una oposición y nosotros sabemos que estamos en lo correcto, tenemos que saber cómo batallar ante esas situaciones. Hemos estado viendo el libro de Nehemías, realmente este libro es para el liderazgo, es tremendo, pero también es una lección de cómo poder enfrentarnos en medio de situaciones turbulentas y salir en victoria. Por lo que hoy vamos a ver, terminamos estudiando acerca de cómo se empezaron a levantar y cómo Nehemías había distribuido la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén. Pero hoy continuamos con la historia, ¿no? Obviamente eso que leímos en el capítulo anterior era el inicio de la reconstrucción, ¿verdad? Hoy mi querida Chatía ya me dice que estás preparadísima, qué bueno. Mi querido Eric Albido, muchas bendiciones, qué gusto de poderlo saludar y espero que también esté listo aquí para que estudiemos la palabra de Dios, que creo que a todos nos interesa y todos nos gozamos con ella, ¿verdad?
Bueno, empecemos a leer el capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Laila Rodríguez, Suri Hernández, los bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a detenernos aquí, aunque solo leímos 3 versículos, pero para iniciar. Ellos iniciaron la obra y la iniciaron con entusiasmo. Se recuerda que vimos cómo los sacerdotes se levantaron encabezando la reconstrucción y cómo cada uno tenía una parte en la reconstrucción del muro ancho, de las puertas de las ovejas. Todo eso empezó con entusiasmo. Pero en la voluntad de Dios, porque yo estoy seguro que nada pasa sin que Dios tenga control de todo. Dentro de la voluntad de Dios, Él no permitió que se construyera el muro y que se reconstruyeran las paredes y que se reconstruyeran esas puertas sin oposición, porque ellos necesitaban aprender a batallar en el espíritu cada una de las batallas. Porque nosotros tenemos enemigos. Pero también me puede decir: no, pastor, yo realmente no tengo enemigos, siempre he sido muy mansa, ¿verdad? Muy humilde. Pero todos tenemos en un momento oposición, y te voy a decir, sí tenemos enemigo. Nuestro enemigo se llama Satanás, el adversario, diablo, el que se quiere destruirnos y robar nuestro propósito y que muramos eternamente. Y Dios nos va enseñando y preparando para los momentos de lucha y de oposición. Y me llama la atención porque dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, o hizo burla de los judíos. ¿Qué fue lo que motivó a este enemigo Sanbalat? Que se enojara y empezara a burlarse y empezara a buscar un motivo para oponerse. Era el progreso de la obra que Dios les había dado a hacer. Para el que no hace nada, la oposición probablemente es poca. Pero aquellos que se levantan a hacer la voluntad de Dios, puedes estar seguro, puedes estar segura de que habrá oposición. Porque cuando empezó este Sanbalat a ver el éxito de lo que estaban haciendo, mira, cuando una persona empieza a progresar, cuando una persona empieza a obedecer, a someterse a los principios de Dios y empieza a prosperar, empieza a fructificar, empieza a surgir, ¿verdad? En una mejor condición. Hay algunos que se van a alegrar, obviamente, ¿verdad? Pero algunos, al ver el éxito que se va produciendo, en algunos produce admiración, pero en otros produce críticas y burlas. En algunos produce envidia que viene y se refleja en esas críticas, en burlas, en amenazas por el crecimiento de los demás. Las burlas no vienen únicamente por quedarte dormida en un lugar. Normalmente la crítica, la burla y la oposición viene cuando empezamos a caminar y empezamos a hacer lo que Dios nos ha dicho. Pero Dios no nos deja solos, como no dejó solo a Nehemías. Y dice aquí, y habló, dice el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo de las piedras
que fueron quemadas. Él no solo se levantó a criticar, sino que fue a buscar a otros para que se levantaran en oposición al mover de Dios. Liz Cortés, la bendecimos en el nombre de Jesús. Los críticos se unen con los críticos. Los que solo murmuran se unen con otros murmuradores. Porque cada quien va buscando aquello donde su propia concupiscencia lo está llevando, en este caso de lo malo, ¿verdad? Pero también en lo espiritual, también los espirituales son atraídos hacia lo espiritual y los carnales son atraídos hacia los carnales. Suri Hernández, bienvenida y bendecida sea. Pero, aunque no toda crítica, porque tenemos que saberlo bien, no toda crítica procede del diablo. No toda crítica procede del diablo. Nosotros tenemos que examinar si estamos haciendo la voluntad de Dios y si estamos realmente cumpliendo los mandamientos y el propósito de Dios. Pero esta crítica sí procedía del diablo. Porque ellos se habían levantado a hacer lo que les había sido mandado. Y esa crítica no era una crítica constructiva en cómo mejorar, en hacer algo, sino que era una crítica destructiva y es más, era perturbadora, porque quería perturbar los planes de reconstrucción que ellos tenían. Esta crítica era con el fin de destruir, no de construir. Tenemos que entender de dónde procede la crítica y de qué motivación viene, porque hay personas que nos aman y que pueden ver algunas cosas que nosotros no vemos en el caminar y que lo hacen con la sabiduría de Dios. Y hay otros que lo hacen con el ánimo de destruir, aunque aún tengan una forma de decirlo que pareciera que quieren hacer algo bueno con nosotros. Pero por eso tenemos que desarrollar la capacidad de medir el valor de la crítica. Es algo que tenemos que tener un crecimiento, ese discernimiento espiritual. Tiene que, primero, eso obviamente viene porque el Espíritu Santo mora en nosotros, pero porque también nosotros somos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal a través de la palabra de Dios, para poder determinar la fuente, de dónde viene la crítica, el motivo de dónde viene, para poder oír y escuchar con discernimiento de dónde viene. Por ejemplo, mi esposa, para mí, ella está a la par mía siempre. Y ella a veces mira alguna cosa y me dice, mira, ten cuidado acá. O mira, espera un poco. Y yo entiendo de dónde viene su corazón y de dónde está su motivación. Entiendo que siempre va a ser por amor. Pero tenemos que aprender a oír con discernimiento. Algunas veces se debe de responder a la crítica, pero otras veces tenemos que aprender de la crítica. Y algunas otras veces tenemos que pasarla por alto. Ahora empezó la burla. Empezaron los enemigos a querer burlarse, hacer escarnio. La Biblia le llama escarnio, ¿verdad? A la burla, a referirse de manera de menosprecio. La burla viene con el menosprecio, de dar menos valor a las personas o a lo que estamos haciendo. Pero los críticos, aquí dice, acabarán en un día. ¿Qué están haciendo estos? ¿Acaso creen que pueden terminar esto en un día si eso lo destruyeron hace mucho tiempo y tardó tiempo en destruirse? Wendy Estrada, le bendecimos en el nombre de Jesús. Van a resucitar los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Dicen, no, miren, lo que están haciendo no sirve, esto es imposible. Si esto ya está quemado, esto no sirve. Y terminan diciendo, aquí nos mencionan dos nombres propios, a Sanbalat y a Tobías. Y dice Tobías, el cual dijo, si lo que ellos edifican
del muro de piedra. Si sube una zorra, un animalito pequeño, miren, tan mal hecho están haciendo lo que están haciendo, que aunque un animalito se suba ahí, un gato se suba, les va a botar la pared. No va a ser suficiente esto para protegerlos. Pero los críticos cometieron un gran error: menospreciar la obra de Dios por medio de sus hijos. Porque aunque Satanás y aquellos que se dejan llevar por la voluntad del diablo quieran menospreciar la obra que Dios está haciendo en ti, o la obra que Él te ha mandado a hacer, Dios es un Dios de poder. Y aunque nos puedan ver débiles, aunque nos puedan ver sin capacidades, con Dios lo podemos todo. Con Dios podemos hacer cosas maravillosas. Nehemías era el líder que Dios había mandado, pero él no era el dueño de la obra. Dios había diseñado el plan. Se lo reveló a Nehemías, y Nehemías, con los dones y talentos que Dios le dio, se levantó a hacer la obra. Los enemigos no podían ver lo que estaba detrás de lo que estaban construyendo. Ellos solo podían ver que ellos se estaban levantando para protegerse ¿de quién? Precisamente de ellos. Y eso no les gustó, porque ellos decían, si levantan los muros, ya no van a tener temor de nosotros. Y ellos querían tenerlos sometidos. Pero ellos veían a un pueblo débil, disperso, un pueblo que no tenía capacidad. Pero ellos no podían ver más allá de que el Espíritu de Dios se estaba moviendo a través de ellos para realizar el plan de Dios, y ellos siendo instrumentos de su voluntad. Vas a ver que la oposición generalmente a los planes de Dios en tu vida, en lo que Dios te manda hacer, en el negocio que tú sabes que Dios está respaldando, son las personas que ven la vida desde el punto de vista humano y tienen problemas con los proyectos de fe. La persona natural, la persona carnal, solo puede ver proyectos humanos, y todo lo que es de fe le molesta. Hay pasos gigantes de fe que hay que dar en Dios. Dios te está llamando a caminar en fe, a algo más grande de lo que tú pudieras hacer únicamente con tus fuerzas. Los demás lo podrán ver y dirán, no hombre, si este no es estudiado, ella no tiene la capacidad, no tiene el dinero, no tiene la experiencia. Pero cuando Dios te ha dicho algo, es el poder de Dios, el respaldo de Dios que se levanta incluso delante de aquellos que se burlan de ti. Mira lo que dice Mateo 16:18. Para que los que apuntan, se los vuelvo a repetir y apunten la cita bíblica, Mateo 16:18. Jesús le dijo a Pedro, mira, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Dios levanta, lo que Dios fundamenta, ni el Hades, ni toda la fuerza del infierno lo podrá destruir. Lo que está fundamentado sobre la roca, que es Cristo, ni los vientos ni la oposición podrán contra ella. Regresamos a Nehemías 4:6. Mi querido Jairo Rivas, hermano, pastor, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendecimos, y ayer fue tu cumpleaños. Aprovecho a bendecirte por tu cumpleaños, por esa hermosa familia que tienes, tu esposa, tu hermosísimo hijo. Qué bendición poderte saludar. Nehemías 4:4-6. Y dice, oye, oh Dios, es Nehemías orando cuando oye la burla.
Él empieza a orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante la burla, ante el menosprecio? Y aquí vamos empezando a sacar tips de cómo podernos enfrentar a situaciones donde hay oposición a aquello que Dios nos mandó a hacer. Nehemías se enfrentó a la oposición de aquellos, yo le digo, aquellos mirones, aquellos que solo miran y critican. Y miren, las redes están llenas de esas personas que solo están viendo, nunca se involucran, ¿verdad? Pero están viendo desde allá y entonces todo, no, eso no está bien puesto. No, esa alabanza y no era la mejor, hubieran podido cantar mejor, pero jamás involucran, jamás involucran. Oh, la luz allá no debería estar, pero nunca se levanta a tratar de ver cómo hacerlo. Entonces digo, Nehemías se enfrentó a la oposición de aquellos mirones que no querían que él continuara con la obra. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Te voy a decir ahorita dos: oración y perseverancia. Cuando viene la burla contra ti, mire, cuando venga la burla contra nosotros por algo que nosotros sabemos que estamos haciendo correcto, obviamente la reacción natural de nosotros es enojarnos. Enojarnos, es que esto es natural. Y la verdad que lo primero que la reacción del enojo nos trae es reaccionar con una acción violenta. Pero Nehemías nos enseña que él no lo hizo así, porque era un hombre dirigido por el Espíritu. Él fue ante Dios, que era quien lo había llamado a hacer esta obra. Cuando venga la crítica, la burla, no te pongas en el momento a responder las burlas y las críticas. Trae esas burlas delante de Dios, porque si Él te llamó, Él será el que se encargue de pelear la batalla por tu integridad. Miren lo que dice, para que apunten ahí, primer libro de Samuel 17:47. Primero de Samuel 17:47. Apunten, por favor. Primer libro de Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Tenemos que tener el entendimiento espiritual contra quién batallamos. La misma palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Las personas, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que tener el discernimiento de ver más allá de las personas que están en oposición. Tenemos que ver que hay, cuando hacemos la obra de Dios, obviamente, ¿verdad? Que hay espíritus que tienen una manipulación sobre ciertas personas para querer detener la obra de Dios. Y esta batalla es espiritual. Nehemías se acercó a la oposición de dos formas. En primer lugar, presentó sus problemas ante Dios en oración. Y vemos aquí que la oración de Nehemías no fue una oración, ¿cómo podría decirle yo? Mojigata. A veces, ay Señor, aunque queramos que de una vez algo pase, ¿verdad? Pero no, pero Señor, así todo en chiquitito, ¿verdad? La oración de Nehemías fue fuerte, pero oró. Puso y expuso a aquellos enemigos de la obra y los puso delante del altar de Dios. Y en segundo lugar, él permaneció en la tarea que Dios le había dado. Él no se detuvo por la oposición. Él oró, puso su rabia, su ira delante de Dios y siguió trabajando.
y siguió trabajando. Y mira que hay una gran diferencia en dos actitudes y en dos tipos de personas. Los que critican y los que lideran. Son dos tipos de personas y dos tipos de respuesta. Aquellos vieron que estaban levantando y construyendo y se dedicaron a criticar y amenazar. Y este vio las burlas y las amenazas, oró a Dios y siguió trabajando. Y te voy a decir, los críticos desmoralizan. Los que son críticos, y los vas a poder ver, solo quieren bajar el ánimo de los demás. Los críticos desmoralizan, pero los líderes animan. Son dos tipos de actitudes. Los que critican solo quieren desmoralizar y no traen nada de constructivo. Pero los líderes animan. Animan a no desmayar. Animan a no seguir. Dios nos llama a tener un liderazgo. Dios nos llama a tener un liderazgo incluso en el mundo. Claro, con lo que nos rodean primero y el círculo de liderazgo se va haciendo más amplio en la medida que nosotros nos sometemos a Dios. Tenemos que guiar a nuestra familia, pero también tenemos que guiar incluso a aquellos que están lejos de Dios. Animarlos. Mientras otros dicen, no, es que de este mundo, aquí el infierno ya está en la tierra, todo está perdido. Nosotros tenemos que animarlos a que hay un camino, hay una solución que es Cristo. Y esa es la gran diferencia entre los que destruyen y entre los que lideran. Regresamos a Nehemías capítulo 4 y vamos con el versículo 7. Y dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y entonces vamos a detenernos aquí. El grupo de los críticos creció. Vemos que ahora se les fueron juntando todos aquellos que por un tiempo estuvieron bien, mientras ellos se mantuvieran sometidos, mientras ellos se mantuvieran en la pobreza y en la ruina, a ellos les parecía bien. Pero cuando empezaron a ver esa prosperidad y ese cambio y esa actitud de trabajo, se empezaron a enojar. Y entonces dice que se empezaron a juntar todos aquellos. Mira, hay mucha gente que se junta alrededor de nosotros que podríamos decir que solo nos soporta. Y tú dices, ay, no, qué bueno, qué bueno. Pero cuando empiezas a brillar, cuando empiezas a florecer, empiezan a criticar y realmente no tienen un buen corazón para nosotros. Este era un grupo que estaba alrededor, pero cuando vieron esto, dice, ya se juntaron los árabes, los amonitas, los de Asdod. Cuando vieron que los muros ya estaban siendo reparados y que los portillos ya comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y entonces empezaron ya a maquinar. Y empezaron a hacer una conspiración. Y empezaron a hacer arreglos para atacar directamente la obra y a las personas que estaban ahí. Y conspiraron todas a unos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. La crítica ya no se quedó únicamente en palabras. Las amenazas ya no se quedaron únicamente en intenciones. Decidieron empezar a conspirar para hacerles daño. La obra de Dios sufre la oposición del mundo, de Satanás y del pecado. En las tinieblas hay mucha conspiración que incluso nosotros no sabemos contra nuestra vida. Pero te voy a decir un secreto. Dios sí lo sabe.
aquel que ve en lo secreto lo va a hacer público. Y los que caminan en los principios de Dios, los que conspiran, lo van a hacer sin Dios. Hicieron arreglos para destruir la obra. Pero ¿qué hizo Nehemías? Ahora ya la cosa, él había orado y seguían la obra. Ahora escucha que las amenazas ya estaban pasando a otro nivel. La posición ya era otra, ahora ya no eran solo, sino que estaban hablando de que vendrían a atacarlos directamente. ¿Qué hizo Nehemías? Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud que debemos tener como hijos de Dios. Cuando una situación difícil escala a una situación más difícil. Pues miren, hay secretos, ¿verdad? Y vamos hoy a revelar los secretos de Dios aquí. ¿Cuál será ese gran secreto del éxito? Como dirían algunos en sus libros, ¿verdad? Pero aquí el secreto es que intensificó la oración y accionó con la sabiduría de Dios. No es difícil, pero es para los que no son del Espíritu, esto es locura. ¿Qué pasó cuando ya ellos iban a actuar físicamente? Pues volvió y siguió orando con más intensidad y dejó que la sabiduría de Dios lo guiara. Dice que entonces ya pusimos guardas de día y de noche. Mira, la acción siempre debe seguir a la oración. La oración no es estática. La oración no solamente es algo pasivo. La oración siempre, y te voy a decir, la oración siempre nos lleva a la acción. Siempre. La oración no nos va a dejar en el mismo lugar. Cuando nosotros llegamos verdaderamente con un corazón lleno de fe delante del trono de la gracia, necesariamente va a venir una respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la respuesta? La respuesta nos tiene que llevar a una acción de fe. ¿La acción quiere decir que entonces no tenemos confianza en Dios? No, no quiere decir eso. La acción significa que tenemos fe en lo que Dios nos manda a hacer y que estamos dispuestos a confiar en la sabiduría de Dios. Y te voy a decir pues, un ejemplo. Si tú sabes que hay alguien que está rondando ahí por tu casa, alguien que se quiere meter a tu casa, debemos orar a Dios y confiar en Dios. Claro, pero no olvidemos cerrar la puerta, porque esa es sabiduría de Dios. Tenemos que orar, pero la sabiduría de Dios también se manifiesta en la acción. ¿Verdad? Eso es porque hay sabiduría de Dios. Tenemos que caminar en la sabiduría de Dios. Y eso no es no tener fe. Si hay dudas, preguntas, comentarios, me detengo un momentito. Porque estamos en estudio. Y el estudio da un poco de espacio para poder, pues, que decir si hay algún comentario, alguna ampliación a lo que tenemos, ¿verdad? Mi hermana Elisa me dice que es de no temer. Chatía nos dice que exacto, ¿verdad? Y bueno, pues es una acción que va precedida de una oración. Esa es la forma de enfrentar al enemigo. Seguimos leyendo en Nehemías 4:10. ¿Verdad? Ani López nos dice, los ojos de Dios, no puedo ver todavía aquí, dice, a los ojos de Dios no hay nada oculto. Así es, nada de oculto para Dios. Nehemías 4:10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho
y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Mira, aquí vamos a ver. Dice que y dijo Judá. Primero, la oposición y el desánimo habían venido de aquellos que eran externos a la obra, de aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, de aquellos que no comprendían lo espiritual. Pero conforme la obra fue avanzando y la oposición fue subiendo de nivel, pasó de ser una oposición de palabras a una oposición que ya amenazaba con hechos. Pero ahora llegó un tercer nivel de oposición que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Mi querida Ruti, qué bendición poderte saludar desde acá. Ahora el desánimo vino del lugar más inesperado. Dice, y dijo Judá, aquí se está refiriendo a la tribu de Judá, a aquellos, mira, la tribu que fue llamada a liderar a Israel. Eric Calvillo dice, la fe es fuerza práctica y no solo espiritual. Así es. Claro que lo espiritual es lo primero, pero tiene una manifestación en lo natural. Y entonces el desánimo vino de la tribu de Judá, una tribu que había sido llamada a liderar a Israel. Solo que en este momento ellos no estaban viviendo, este grupo no estaba viviendo dentro de los muros de Jerusalén. Ellos estaban, había un grupo, no eran todos, porque sí habían de Judá dentro, pero estos de Judá estaban fuera. Y ellos estaban habitando muy cerca de los que criticaban la obra de Dios, de estos críticos, Sanbalat, Tobías, los amonitas, ¿verdad? Los de Asdod. Ellos eran de Judá, ellos eran de una tribu de Judá, que significa alabanza, de donde había una profecía de que de ahí vendría el Mesías. Sin embargo, ellos estaban habitando muy cerca de los críticos de la obra, lo cual nos da una gran enseñanza, porque ahora la crítica era una crítica interna, era una crítica de los que estaban más cerca. Y ahí la cosa se puso más difícil, porque una cosa es que te critique la vecina de la esquina con la que probablemente no tienes mucha relación, pero otra cosa es que te critique alguien que es cercano a ti. Pero como les dije, tenemos que saber, no toda la crítica es del diablo, pero aquí ellos ya estaban seguros que lo que estaban haciendo era de la voluntad de Dios. Y entonces, ahora estos que venían a criticarlos, ahora que eran internos, se habían alejado del lugar donde estaba la voluntad de Dios en ese momento. Estos estaban habitando cerca de aquellos que no querían nada con Dios, con el Dios verdadero. Y esto los influyó para cambiar su manera de pensar y ver no desde la perspectiva de Dios, sino de la perspectiva del mundo. Mira qué enseñanza más terrible y tremenda. Lot dice que vio, cuando se separó de Abraham, vio la llanura fértil hasta que llegaba a Sodoma y a Gomorra. Y cada día fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma hasta que llegó a vivir a Sodoma. Aquí, si tú empiezas a juntarte mucho con las personas que son de un pensamiento natural y no espiritual, de personas que solo hablan palabras soeces, de personas que solo están hablando de sexo, de personas que solo están pensando en el robo
o en hacer las cosas de una forma que no lo habla la Biblia, poco a poco puede ir minándose la mente. Bueno, aquí hay una pregunta de Celia Victoria. ¿Cómo se sabe cuando uno está en la voluntad de Dios? Fácil y difícil. No todo está escrito aquí, claro. Pero aquí sí están los peligros. Aquí están los principios. Aquí están los mandamientos básicos. Y Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar de nadie. Entonces, aquí hay un principio. ¿Me conviene en Cristo? ¿Esto glorifica a Dios en mi vida? ¿Esto trae honra a Dios en mi vida? ¿Esto trae paz en mi corazón? Y son esas pequeñas cosas que hace que el Espíritu Santo de Dios nos guíe por el camino de Dios. Y creo que vamos a tomar un tiempo más adelante para ver acerca de esto, porque son realmente las cosas que nosotros como creyentes queremos saber. Estas son realmente las cosas profundas de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? ¿Verdad? Pero vamos a tomar, creo que un estudio de esto específico para no perder la dirección que vamos con esto. Pero estos críticos de la obra fueron influenciados por la manera de pensar esos de Judá, de los que estaban afuera. Y ellos empezaron a traer palabras de desaliento y empezaron a señalar que las fuerzas de ellos ya se les habían agotado, que la fuerza de los constructores ya no tenían fuerzas. Permítame un momentito, disculpe. Que se estaban agotando las fuerzas, que ya llevaban la mitad del muro. Y mire, me llama la atención de esto porque nos dice que ellos ya llevaban la mitad del muro, los constructores. Y eso me habla a mí que probablemente la novedad ya había pasado. ¿Verdad? Porque empezaron probablemente, vamos a levantar el muro, vamos a levantar la obra, pero esto ya llevaba ya un tiempo. Ya la novedad de lo que habían comenzado ya no estaba. Y dice, ya las fuerzas se le están acabando, los de Judá mismo diciéndole esas palabras de desaliento, ¿verdad? El pueblo de Dios ya está cansado, y es cierto, ya estaban cansados, ya iban a la mitad de la obra. Y dice, y el escombro es mucho. Ellos estaban poniendo su vista en los obstáculos. Ellos se habían enfocado ahora en lo que no estaba bien. Mira, en cualquier mover como seres humanos, va a haber cosas que no están del todo bien, porque aún estamos caminando en el camino para ser perfeccionados. Pero, ¿cómo podemos avanzar si solo nos ponemos los ojos en los problemas y en los defectos? Entonces, ellos estaban ahí y el escombro es mucho, pero estaban, y con eso estaban perdiendo la confianza, querían hacerles perder seguridad, con esos comentarios hacían perder seguridad en el llamado de Dios, incluso con temores de muerte. Porque decía, de todos los lugares donde ellos se volvieran, van a venir a caer sobre nosotros. O sea, ya les estaban diciendo, miren, hasta su vida van a perder por estar levantando esa obra de Dios. Hasta 10 veces les dijeron, dice. Esa gente que no solo ya no estaban en el fuego de Dios, sino que eran persistentes para hacer caer a otros también en esa indiferencia ante Dios. Regresamos a Nehemías, y versículo 13. Dice, entonces, estamos en Nehemías 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible,
y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeren nuestros enemigos, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Nehemías nos enseña cosas tan preciosas. Porque miren, el desánimo puede venir. Incluso siendo hijos de Dios, siervos de Dios, haciendo la obra de Dios. No estamos exentos de esa oposición, de esa crítica, de esas amenazas, incluso amenazas de muerte y de destrucción. Pero Nehemías no pasó por alto el desánimo, porque algunos simplemente quieren hacer a un lado el desánimo sabiendo que lo tienen y queriendo ponerse una coraza de que todo está bien. Y hay veces que las cosas no están bien. Pero Nehemías no pasó el desánimo por alto, sino que lo enfrentó. Se levantó por sobre el desánimo, no se hizo a un lado, no lo escondió debajo de la mesa, sino que dijo, bueno, hay un desánimo aquí, sí. Bueno. Entonces vamos a hacer algo. Y enfrentó ese desánimo con la sabiduría de Dios. Miren, Dios le dio talentos, Dios te da talentos, te da dones para entender sus propósitos y caminar en ellos. Y entonces, miren, él los enfrentó y miren lo que hizo este líder. Unificó los esfuerzos hacia una meta. Porque hasta el momento habían estado trabajando separados de sus familias. Ellos habían estado, digamos, los tecoitas, ¿verdad? Iban a trabajar allá, pero sus familias se quedaban acá. O iban a trabajar a otra parte del muro y ellos se quedaban y sus familias se quedaban aquí. Pero ahora tenían temor de irse allá. ¿Y qué tal mi familia? Y mi esposa, y mis hijos, y mi casa, ¿qué va a pasar si estoy trabajando allá y aquellos se van a querer meter acá? Y entonces Dios, en la fe que tuvo Nehemías, le dio la estrategia. Estaban separados de sus familias. Él los unificó según el muro, según sus familias. Y mira, a mí me parece eso tan extraordinario. Porque cuando peleamos con mayor intensidad, de verdad que uno puede ver alguna situación en la calle y sentirse indignado y poder decir desde lejos, no me parece o qué sé yo. Pero meterse de lleno a una pelea, meterse de lleno a una situación de confrontación, no lo haces por cualquiera. Yo, con todo el amor de mi corazón, le voy a contar un pequeño testimonio. Mi mamá es amorosísima, amorosísima, de verdad. Miren, yo amo a mi madre y de verdad es tan cuidadosa con nosotros, siempre es amorosa con todos. Pero yo me recuerdo de más pequeños. Esa mujer tan amorosa, tan cuidadosa. Cuando había que defendernos, yo la miraba que ella se metía con todo, porque eran sus hijos, su casa, su familia. Cuando nosotros realmente vemos amenazados lo más cercano a nosotros, ahí ya no nos importa. Aunque sea algo
complicado y difícil, ahí nos metemos de cabeza y de pies. O de pies y cabeza, sí. Así es. Y Nehemías, por medio del Espíritu Santo, comprendió esto. María Alba, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y los puso a trabajar por familias. Y entonces el enfoque cambió. Porque ellos no solo iban a construir el muro. Ellos estaban levantando con ese muro, estaban haciendo la voluntad de Dios, y con esa misma voluntad de Dios, ellos sabían que eso era para la protección de su vida, de su familia, de su casa. Enfocó realmente cuál era el llamado. Miren, yo miro en esto tantas cosas tan maravillosas. De verdad que aquí hay tanta enseñanza, pero me voy a basar en unos cuantos perlas que salen de esto, porque hay mucho por ver, pero él los unificó hacia la meta. Miren, si levantamos el muro, pues quedaremos protegidos de los enemigos. Ustedes van a proteger sus vidas, su casa, su familia. Porque los constructores habían estado separados de su familia. La segunda es que él les dirigió la atención al Señor. Y él les dijo, miren, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, grande y temible. Acuérdense quién está con nosotros. ¿Quién es tu Dios? Algunos piensan tener un Dios pequeño que solo puede ayudarles en cosas pequeñas, en encontrar un parqueo, en cualquier cosa pequeña, pero en cosas grandes no está. ¿Quién es nuestro Dios? Es un Dios grande y temible, dijo Nehemías. Para nosotros es un Dios de amor. Para los enemigos es un Dios grande y temible. Él nos hizo recordar quién era el Dios a quien servimos. Que teníamos que confiar en la victoria en nuestro Dios. Mira Isaías 26:3. Isaías 26:3. Es un pasaje tan hermoso para que lo guarden ustedes ahí, para su momento de prueba y necesidad. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que enfocar nuevamente nuestra mirada en aquel que nos puede sostener, en aquel que nos puede proveer, en aquel que nos puede sanar, en aquel que nos puede guiar más allá de toda lógica humana. Y Él nos va a guardar en completa paz si nuestros pensamientos perseveran en Él, porque confiamos en Él. Él asignó, y miren, bueno, aquí lo vamos a ver. Seguimos aquí en el versículo 19. Ya vamos terminando. Ya el tiempo se nos está acabando, pero versículo 19, estamos en Nehemías 4:19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra.